Carmelo Peña Santana es un joven natural de la Villa de Ingenio que desde muy temprana edad tenía clara cuál iba a ser su profesión. No dejó de trabajar hasta lograrlo y casi, pues ser profeta en su tierra. Les vamos a presentar a Carmelo y prácticamente con las imágenes podrán hacerse una idea de cuál es su tarea profesional. Saludamos a Carmelo Peña Santana. Carmelo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos, por permitir que te conozcamos un poquito más, pero también tenemos que darles las gracias a la matriarca de la familia, que es Dolores Sánchez, que ha abierto las puertas también de su casa para que nosotros podamos realizar esta entrevista. Dolores, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente. Pues aquí nosotros vamos a conocer un poquito más y mejor a Carmelo, que como digo, pues después de años de trabajo, de mucha lucha y de formación, pues consiguió su meta, su logro, y es precisamente ser enólogo. Vamos a hablar pues con Carmelo de todos esos proyectos que ha materializado, que está materializado porque nunca ha dejado de trabajar, de innovar. Y nos centramos primero, Carmelo, si te parece, porque yo creo que es de obligado cumplimiento, por así decirlo, nombrar que, pues bueno, últimamente se te conoce por las noticias porque precisamente tu vino se ofreció en esas comidas que pudieron degustar los reyes de España en su reciente visita a Gran Canaria. Sí, así fue. Bueno, se sirvió en el Santa Catalina, ¿no? Una comida que tuvieron ellos y tuvimos la suerte de que contaran con nuestro vino junto a otros vinos canarios. Y la verdad que eso le ha dado, como decimos, le ha dado bombo, ¿no? Un poco al vino y demás. Hacemos las cosas igual que hace 4 años, pero parece que esto le da un poquito más de noticia a todo. Si te parece, Carmelo, antes de centrarnos un poquito en esos proyectos que tú acabas de nombrar, si te parece nos remontamos a los orígenes, porque hay que destacar como anécdota o como curiosidad que prácticamente lo que es Carmelo hoy día surgió de manera paralela a tu formación académica. Sí, más o menos. La verdad que ha sido un poco todo diferente a lo normal, ¿no? Digamos que soy la primera generación de este proyecto. Normalmente uno viene de familia de vino y demás. Y no, aquí ha sido un poco al revés, ¿no? He metido a mi familia en el mundo del vino. Yo empecé estudiando química en Las Palmas, que era lo que siempre me gustó. Y desde pequeño siempre, digamos, como mi sueño fue tener un restaurante. Empecé a formarme mientras estudiaba química como servicio profesional, es decir, camarero profesional. Luego seguí sumillería y ahí ya me empezó a picar el gusanillo con el mundo del vino. Y ya me salté a Tarragona a estudiar enología una vez acabé química. Entonces digamos que fue un poco por esa pasión a la restauración donde apareció mi pasión por el vino. Ya luego me fui de aquí, seguí formándome, trabajando en diferentes partes del mundo, aprendiendo más y al final acabas apasionándote y te metes en este lío. Ya que hablas de otras partes del mundo, como acabas de decir, háblanos de esas experiencias. ¿Qué han aportado esas experiencias o en principio fueron una tabla de salvación para tú poder llevar a cabo esos conocimientos? Hombre, digamos que cuando sales de la universidad, con pocos conocimientos sales, ¿no? Aprendes más trabajando, ahí te aprendes un poco las bases. Allí conocí a un gran amigo, Luis Pedro, que juntos hacemos uno de estos vinos, el Elemento, y portugués. Él me recomendó allí hacer vendimia en Portugal, nada más salir de la universidad, ¿no? Hacer vendimia, pues las grandes bodegas recogen a gente de todo el mundo durante el periodo de vendimia, que puede ser 1, 2, 3 meses, para trabajar. Pues me fui para 2 meses y me quedé para 2 años. Entonces ahí empezó todo, estuve en una gran bodega por suerte, ahí aprendí bastante, conocí, hice contactos también y de ahí ya me salté al Bierzo, en León, estuve en Chile también, estudié en Tarragona y ya luego volví y empecé con todo esto. ¿Qué te han aportado todos esos destinos? ¿Una forma de trabajar diferente, distintos conocimientos o simplemente distintas formas de ver esta profesión? Bueno, todo lo que tú acabas de decir. Realmente salí de la universidad y en estas bodegas hacían todo al contrario de lo que yo había aprendido. Y los vinos están bastante bien reconocidos en el mundo y los vinos estaban buenísimos. Entonces dices tú, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Porque en la universidad te enseñan todo un poco más tecnológico,
mucha más adición química, y aquí era un poco más la línea natural. Y eso es lo que he ido aplicando y es lo que ha funcionado al final. Entonces podemos decir que esos lugares o esas experiencias, por Y esas personas, claro. por decirlo de alguna manera, te aportaron lo que tú no querías hacer, porque nos centramos ahora en esos proyectos que tú has puesto en marcha, si no me equivoco, unos elementos, que es el que nombrabas junto con otros compañeros en Portugal, y el proyecto Bien de Altura. ¿Qué es Bien de Altura, Carmelo? Bueno, en verdad es un nombre gracioso, ¿no? Porque es lo contrario... Es un juego de palabras también. Sí, es el juego de palabras, al contrario del mal de altura que nos causa cuando estamos en grandes altitudes. Pues aquí para mí la parcela más baja está a 1100 metros de altura, la más alta 1460. Y eso le confiere al vino pues características bastante buenas, o al menos es lo que yo voy buscando. Entonces para mí ha sido un poco lo contrario del mal de altura, es el bien de altura, y de ahí salió el nombre. Pero aparte de esas características, lo que podríamos destacar precisamente es, y de las variedades por supuesto, es precisamente un carácter muy definido y es, si no me equivoco, algo más ecológico, un producto más ecológico. Sí, algo menos transformado, ya bastante, con perdón, porquería comemos, ¿no? En toda la superficie, todo lo que nos venden, todos los químicos que le meten, como para seguir metiéndoselo al vino. Entonces un poco viene también por la parte ecológica, por la parte de la salud de las personas y también porque es la mejor forma para representar la materia prima. Si tú coges una uva y te pones a añadirle lo que te enseñan en la escuela, al final haces una receta de Coca-Cola que tanto puede ser un vino de Gran Canaria como de Australia, y eso no, al final no te diferencia del resto, ¿no? Hablando con Carmelo, pues también pues, transmite ya no solo esa pasión por su profesión, sino una persona inquieta, con ganas de seguir avanzando en lo suyo. Eso también denota pues un cierto amor por lo que hace. Nos has hablado de todo lo que te han aportado esos sitios, pero ya no solo para tu producción propia, sino que también me gustaría destacar que te dedicas a asesorar a otras bodegas. Sí, claro, me dedico a asesorar otras bodegas por motivación, con esos proyectos sobre todo. Y estoy metido y involucrado en bodegas en Gran Canaria y en Lanzarote también, ¿no? En proyectos. Empecé junto a mi proyecto, así la más grande que estoy llevando ahora mismo, que es Puro Roff en Lanzarote. Y luego Bodega San Juan en Gran Canaria, que es donde elaboro también mi propio proyecto. Entre otras, ¿no? Esas son asesorías que me involucro, normalmente o bodegas que quieren elaborar de esta forma, bodegas que se quieren cambiar a esa parte un poco más natural y salir de la parte un poco más tecnológica. Y aparte de trabajo, ¿no? Que lo necesito hasta que mi proyecto vaya creciendo, también es un poco motivación por hacer más cosas así en las Islas Canarias. Hablábamos antes, pues bueno, de ese agasajo que se le ofrecía a los reyes de España en la isla, pero es que además la producción de Carmelo pues ya está viajando por el mundo. Sí, hoy mismo salieron para Estados Unidos, hace 2 semanas para Reino Unido, tal vez para Suecia, ahora estamos ahí en negociaciones. Además, bien posicionado en los rankings. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, está yendo bastante bien. Todos los críticos lo están valorando bien, nos están poniendo bien y eso está funcionando. Tenemos lista de espera para compra de vino, pero por la falta de uva que hay en esta isla no puedo producir más. Entonces un poco es una alegría que te lo compren todo y que lo quieran y que tengas lista de gente que quiera comprar, pero también un sabor agridulce. Eso Exacto. Precisamente te iba a preguntar, las características del clima de nuestra isla pudieran ser favorables, pero la escasez, supongo que de agua también es un hándicap. La escasez de agua es un hándicap en todo el mundo ahora mismo. A mí lo que hay, ahora voy a ser un poco más reivindicativo, aquí lo que hay es escasez de interés, ¿no? Por parte de recuperar y mantener lo nuestro. Para hacerte una idea, en Tenerife tenemos 2.600 hectáreas de viñedo, aquí hay vendimiables ahora mismo unas 120. Es una Mucha cifra diferencia. brutal, ¿no? Entonces, claro, yo porque amo mi tierra y porque lo quiero hacer aquí, pero realmente te pones a pensar en proyectos, en rentabilidad, en cosas así, y es complicado. Muchas viñas se están abandonando, nadie quiere ceder esas tierras porque son herencias o no hay un órgano motivacional que haga, que decir, vamos a motivar la cesión de estas tierras y se están abandonando viñas que nosotros queremos recuperar. Y por ejemplo está mi primo Héctor en una viña en San Mateo que estamos recuperando.
ahí sin contratos y demás. Entonces un poco, para mí ahí es donde radica el problema de todo. ¿Pero por falta de recursos o por no haber relevo generacional? Yo creo porque se están olvidando un poco de la materia prima, ¿no? Ahora bueno, los políticos están desde mi punto de vista desinteresados totalmente. Ya me he reunido con algunos de ellos y conversaciones totalmente opuestas. Pero sin embargo escuchamos lo de denominación de origen cada vez más en los últimos años. Claro, pero es que la denominación de origen empieza en la uva. Si no tenemos uva, no tenemos vino. Entonces de nada nos valen los premios y las fotos. Pero entonces, ¿cuál es esa...? Que hay que preocuparse más por el sector primario, que es la tierra, cuidarlo y mantener las viñas. Y hay gente que quiere trabajar el campo, hay gente que quiere plantar, lo que no está sencillo. No está sencillo en Gran Canaria. Cierto es que la crisis primero y esta pandemia después, pues quizás le ha dado digamos que un revulsivo al sector primario porque se necesita y quizás se pongan ahí las bases para empezar a andar de nuevo. Esperemos que sí. Ahí lo dejo. Sí que me gustaría, Carmelo, que esto, a mi entender, es toda una ciencia, además de todo el trabajo que se dedica con lo duro que es trabajar la tierra. Después también se necesita aceptación. Ya hablamos de, por ejemplo, cómo está posicionado tu vino en otras partes del mundo, pero que no todo está en tu trabajo, sino depende también después de la aceptación del público, de los paladares de los demás. Claro, ¿no? Y al final las elaboraciones así un poco más de forma natural son un poco menos comerciales, cosas a lo que la gente en un principio está menos acostumbrada, sobre todo aquí en Canarias. Pero poquito a poco, con reconocimientos del exterior, parece que te empiezan a hacer caso aquí y cosas así. Entonces los perfiles son un poco diferentes, pero yo creo que es cuestión de educación de la gente y de probar y de aceptar que lo nuestro es así. Carmelo, antes decía que prácticamente era una curiosidad, era una anécdota, que esa pasión siempre ha existido por lo que has contado, pero que surge casi de manera paralela a una formación académica que evidentemente te ha ayudado también a llegar al día de hoy, pero es que también está detrás el respaldo de la familia, y no es casualidad, por ejemplo, que hoy esté la matriarca de la familia sentada, porque todo parte desde aquí también. Claro, ya que no pueden estar todos, pues bueno, que esté donde nació todo, ¿no? Que son mis abuelos, y sin ellos hubiese sido imposible. Antes hablábamos que, pues bueno, te llevas a la familia para que te eche una mano, hablabas del respaldo, y que tu familia, digamos que se ha aficionado, que ha sido al revés, o sea, el joven digamos que iniciado a los demás edad. Dolores, usted nos podía contar cómo ha sido esa experiencia, así breve, para que usted también nos comente algo. ¿Qué ha sucedido en la familia con todo esto del vino? La experiencia es cuando él empezó, yo decía, este chico está loco, ¿dónde se va a meter? Y pensé, ¿soy yo? Pues claro, como estaba en la universidad y después esto y lo otro, tantas cosas, digo, esto es mucho para él. Pero en fin, como ya se involucró en el vino y todas esas cosas, iba toda la familia, todos mis hijos han ido a echarle una mano a él, todo. Este vino ha sido pasado por toda la familia y los primos y eso. Y es tan importante también, si Dolores no recoge uva, que por ejemplo ese día haga la comida para todos los que están trabajando. Ya va. Pasado ya también lleva la barriga. Ella también. Ya alguna cosa ha hecho, pero... Ya hace sus pinitos. Ya la hemos llevado yo y mi hermana. Me llevaba paella y papas arrugadas y cosas de esas así. Que eso es tanto o más importante también que el propio trabajo, ¿no? La comida. La energía para trabajar. Sí, pues bueno, queríamos también, pues hoy quería Carmelo y también nosotros, por supuesto, que, pues bueno, desde uno de los más jóvenes a otro de más edad, pues estuvieran presentes en esta entrevista para contarnos pues también sus experiencias. Él sabe también que cuenta conmigo con todo lo que haga falta, si yo puedo, estoy al tanto. Ya es público, Dolores. Es público, me da igual. Así que ahora no se puede echar para atrás.
Él sabe cómo soy yo. Pues sí, la verdad que, como decía, es una ciencia, es todo un mundo por investigar y es un trabajo también que quizás a lo mejor pues en un espacio tan pequeñito como Canarias no se aprecia, aunque bien decías, por ejemplo, la diferencia de cantidades que es notoria entre las dos islas mayores del archipiélago. Carmelo, no me gustaría terminar esta entrevista sin que antes, pues bueno, yo no sé si te queda tiempo para pensar en algunos proyectos más. ¿Qué hay en mente? Como diría mi abuela, un culo inquieto, ¿no? Entonces sí que a veces dices tú, tengo ganas de hacer, ¿no? Por ejemplo, estamos en el proyecto este de Elemento, ¿no? Que es una relación entre Douro, que fue mi caso durante 2 años, y Gran Canaria. Hacemos exactamente la misma vinificación, el mismo proceso, en las 2 regiones, con Luis. Entonces tenemos uno en Portugal y tenemos uno en Gran Canaria, bajo el mismo nombre, Elemento Douro, Elemento Gran Canaria. Luego con otro amigo hacemos en Arribes del Duero, otro vinito, pero eso son cosas ya más de amistad y excusas para vernos 4 o 5 veces al año. Ahora con todo esto no nos podemos ver. Y sí, ahora pues a lo mejor la gente empieza a llamarte un poco más y demás, y a veces dices, te pica las ganas, pero hay que tener en cuenta el tiempo que uno tiene también para poder hacer las cosas lo mejor posible. Así que bueno. Antes comentabas, por ejemplo, que la producción es la que es y que está prácticamente todo vendido. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo, Carmelo? ¿En punto del año de trabajo te refieres? Sí. Pues ahora mismo, mira, están saliendo los palets para exportación, ¿vale? Y ahora ya se ha acabado, digamos, la vendimia anual, los vinos están ya durmiendo en la bodega y ahora empieza el trabajo en la viña. Ahora en esta semana, por ejemplo, estamos en el 4º menguante, empieza la prepoda porque nos fijamos un poco en la luna para trabajar. Y digamos que ahora empieza el trabajo en la viña, la poda en febrero, depende de las zonas y demás. Es la época más tranquila del año ahora. Al revés que el resto del mundo, el verano es cuando más trabajo tenemos. Que doy gracias y puedo viajar en noviembre en una época normal, ¿no? Pero eso, luego, en cuanto al proyecto, ¿en qué punto está? Pues bueno, creciendo poco a poco, ¿no? Cada año intentamos tener un poquito más de uva. Hay una guerra pues por compra de uva, por tierra desorbitada en Gran Canaria, los precios muy elevados. Pero yo creo que poco a poco lo conseguimos. La diferencia es que lo que consigo aquí en 10 años, en otro lo podría haber conseguido en 2, tranquilamente. Pero sin embargo, pues como yo decía también, pues ya no solo porque has logrado ser profeta en tu tierra, sino que además has querido exportar esto a tu tierra. Claro. Estás sacrificando una cosa por la otra. Claro, para mí que, por ejemplo, una de las ilusiones es que esté la palabra Gran Canaria en la mejor vinoteca de Nueva York, por ejemplo. Unir nuestra tierra a través del vino y que nos conozcan un poquito más. Además de que nos cuentes pues las variedades que elaboras, me gustaría también para una persona con escasos conocimientos como yo, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de tomar y de comprar un buen vino, Carmelo? Vale. Bueno, lo primero 3 consejos básicos. Vale, el primero y más importante es que no hay que tener conocimientos para beber vino. Para no tener prejuicio, ¿verdad? Exacto, ¿vale? Porque a mí me pasa mucho, ¿no? Que, oye, vamos a tomarnos un vino. Alguien, no, es que yo no entiendo, vamos a tomarnos una cerveza. Sí, pues es lo mismo, ¿vale? Eso es antes que nada. Segundo, que veas el que más te gusta. Y tercero, y para mí importante, que se compren o se beban vinos honestos con su tierra, es decir, vinos con menos química, no vinos, estamos acostumbrados, sí, a vinos, sobre todo en la restauración, ¿no? Que es nuestro escaparate final, que bueno, cada uno vende y bebe lo que quiera, pero para mí vinos sin química, vinos más representativos y al final menos química es más salud para nosotros, porque es una barbaridad de cosas las que se le meten a los productos de comida y de bebida en general. Eso precisamente te iba a preguntar, y para ello simplemente leer la etiqueta, como los alimentos. Conocer un poco más los proyectos, un poco más complejos en ese aspecto, porque no tienes los ingredientes como tienes en la alimentación en España, y es un poco más saber lo que se va a comprar. También ten en cuenta que según donde vayas a comprar, sabes más o menos lo que vas a comprar. Es decir, tú, por ejemplo, la verdura no es lo mismo yo a comprarla, y no quiero criticar a nadie, pero no es lo mismo que comprarla en una gran superficie que directamente al agricultor. Claro. ¿No? Ya sabemos un poco lo que estamos comprando. Aquellas manzanas brillantes o aquellas manzanas un poquito más feas, pero que sabe que son mejor cuidadas. O lo que se suele asociar normalmente, o así lo creo yo, que a más dinero,
mejor vino, no tiene por qué No tampoco tiene por qué, ser... no tiene por qué, para nada. He probado vinos buenos, muy buenos, por 5 o 6 euros y vinos malos de 1000 y pico euros. O que a mí, no malos, que a mí no me han gustado, ¿sabes? Es cuestión De gustos de también. gustos, es cuestión de gustos, no es ni mejor ni peor. Pues antes de terminar, Carmelo, Dolores, darle las gracias de nuevo. Antes de terminar brindando, como no podía ser menos en este día, sí que me gustaría un poco que nos comentaran cuáles son las variedades que tienen hoy aquí. Bueno, aquí todo el mundo conoce el vino Iqueuen, ¿no? Porque ha sido el que se ha tomado el rey, el de más renombre, El de digamos. más renombre porque estos acaban de salir, ¿vale? Tenemos Elemento, que es el que hacemos con Luis con Luis y conmigo en Gran Canaria y Portugal. Y luego el Tidao. Tidao es un nuevo vino del proyecto Bien de Altura. Todos nuestros vinos tienen los nombres en la lengua amazigh, de los bereberes, ¿vale? De nuestros antiguos aborígenes. Iqueuen significa origen, porque es el origen de las elaboraciones tradicionales canarias, el origen de mi proyecto, de mi sueño, y mi origen, que es mi familia, ¿no? Viene por esos tres. Y luego Tidao, que significa unión. Unión porque es la unión de varios artistas gran canarios. Es decir, tenemos al viticultor, que para mí es un artista, la gente que elabora el vino, tenemos un escritor que escribe una historia, cada capítulo por cada año, y una ilustradora, en este caso se llama Alba, de Galaxy Maker, que es la que nos ha hecho la etiqueta. Todo esto saldrá en una página web futura en la que estamos trabajando. Y esto es lo que significa Tidao. Es un vino de una sola parcela, un poquito más especial, ¿vale? Un vino para envejecer en botella, mezcla de variedades autóctonas canarias de una viña recuperada de 110 años. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos. Y ahora vamos a probar Elemento, que es el que tenemos abierto. Si quieren, probamos todo. Bueno, brindamos para despedir. Sí. Y bueno, no solo para despedir, sino para desear mucha salud, pero sobre todo y principalmente para este proyecto de este joven ingeniense y que ha querido, pues bueno, y que ha querido y creído en nuestra tierra para elaborar su producto. Salud. Pues lo dicho, salud. Salud, abuela. Salud, Delia. Gracias. Y nosotros de esta manera pues ponemos el punto final a esta entrevista en la que hoy pues nos hemos acercado a una, como han escuchado, a una familia que se ha iniciado en todo este complejo mundo gracias a esa iniciativa, a ese trabajo, pero sobre todo a esa ambición sana de creer en un proyecto, en un joven emprendedor. Les emplazamos a una próxima entrevista de INREPOR. Gracias por estar ahí.